Antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú hiciste gran obra y sufriste tanto y entregaste tu vida para salvarnos, para darnos la vida eterna y la vida nueva. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos tus hijos, Señor. Gracias por amarnos y aceptarnos y convertirnos en tus santos hijos, Señor. Por eso te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón y te amamos, Señor. Estamos aquí junto con los hermanos para escuchar tu dulce voz y aprender tu palabra y convivir con los hermanos queridos. Señor, tú estás aquí con nosotros, lo sabemos muy bien. Sentimos tu amor, tu gloria. Muéstranos tu poder, tu gloria, tu santa voluntad por medio de tu palabra. Señor, te pedimos por los hermanos que están pasando con dificultad y angustia. Cuídalos y consuélalos, anímalos, especialmente con tu palabra. Fortalécelos, levántalos, Señor, para que puedan superar toda dificultad y alabarte y glorificarte a ti, Señor. Hay algunos hermanos que están enfermos. Sánalos y guárdalos de toda enfermedad y de todo mal, Señor. Fortalece a los hermanos débiles. Levanta a los hermanos caídos. Señor, danos tú más gracia, tu misericordia, tu amor. Sin ti no somos nada, no podemos hacer nada, Señor. Queremos confiar más en ti solamente, en ti, Señor. Con tu palabra, llena nuestro corazón. Tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Salmos, capítulo 119. El libro Salmos, capítulo 119. Salmos 119. Versículo 71 al 75. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer juntos, despacio. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad
me afligiste. Muchos pastores predican sobre el tema de aflicción del hombre, pero es difícil explicar bien este tema. Yo también he predicado varias veces sobre este tema, sobre las aflicciones y tribulaciones de los cristianos salvos. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. En varias ocasiones yo he predicado, pero al ver a los hermanos que están pasando con las aflicciones y las pruebas fuertes, me duele mucho el corazón, la verdad. Y oro por ellos. También me hice pensativo. Y sigo meditando acerca de las aflicciones de los salvos. Puedo decir que yo también estoy pasando con aflicción. Aunque seguimos orando a Dios para que Dios quite esa aflicción, para que Dios nos escuche pronto y nos dé solución, nos sane, nos haga librar de esa aflicción. Pero el tiempo se dura, el tiempo es muy duro, muy desesperado, con el tiempo largo, ¿no? Parece que Dios no me escucha, parece que Dios me abandonó. Así podemos sentir. Con el tiempo largo, nosotros sufrimos más. A veces estamos muy desanimados o muy desesperados. La Biblia nos explica sobre las aflicciones de los hombres y de los cristianos salvos. Todos los hombres sufren y pasan con las dificultades y las aflicciones. Es cierto. Aunque una persona sea salva o no, todos los hombres que viven en este mundo sufren, pasan con las dificultades. ¿Sí o no? Todos ya pasamos, estamos pasando con dificultades y también pasaremos en el futuro con algunas dificultades, ¿no? Así nos pasa. Vamos a buscar el libro Job. Marquen, por favor, texto principal de hoy, Salmo 119, marquen, por favor, y vamos a buscar el libro Job. El libro Job, capítulo 5, el libro Job, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Leamos juntos el libro Job, capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Pero como las chispas levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando quemamos leña, salta chispa, ¿no? Las chispas se levantan para volar por el aire. Así, el hombre nace ¿para qué? Para la aflicción,
para sufrir. Qué triste, ¿no? Todos los hombres nacen para la aflicción, no para la alegría, gozo, felicidad. Todos hombres sufren. Por eso, todos los hombres nacen con llanto, ¿no? Todos los bebés empiezan su vida al nacer. Un bebé empieza su vida ¿con qué? Con lágrimas, con llanto, ¿no? Así empezamos todos. ¿Hay alguno que nació con sonrisa? Ninguna, ¿verdad? Eso. El hombre empieza la vida con lágrimas. Cuando uno se muera, igual, ¿no? Aunque uno que ya falleció no sabe de nada. No habla, no se ríe, tampoco ni llora, pero hace llorar y estar triste a su familia, ¿verdad? Por eso, la vida de un hombre empieza con aflicción y termina con aflicción. Es la vida del hombre, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? No hay ningún hombre excepto de eso. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 y 3. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 y 3. Yo les leo. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aquí, ¿qué dice? Todo acontece de la misma manera. ¿A quién? ¿A algunos? A todos. A los salvos, a los no salvos, a los buenos o a los malos, a todos hombres. Pasan de misma manera. ¿Qué? Los hombres que nacen en este mundo, nacen con el pecado. Nacen con el corazón lleno de mal, lleno de pecado. Por el pecado, el hombre sufre. Porque todos los hombres nacieron como pecadores. Por eso, por el pecado, el hombre sufre. Porque todos los hombres sufren, padecen sufrimiento y aflicciones. ¿Por qué? Son pecadores. ¿Por qué? Pecan. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso acontece a todos. Si algunos sufren más, otros sufren menos. Pero todos sufren.
Por el pecado y el mal, el hombre sufre y muere al fin. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿un hombre quién? Adán, nuestro primer padre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado de Adán, nuestro padre, nacimos todos nosotros nacimos como pecadores. Por eso, por el pecado, sufrimos y morimos. Por el pecado, el mundo entero fue maldecido y castigado por Dios. Por eso, estamos viviendo en la tierra, en el mundo maldecido. ¿Sí? Por eso, no solamente los hombres sufren, también todas las creaciones sufren. Los animales, las plantas también sufren. Por culpa de los hombres, los animales también sufren. Por el pecado, los hombres sufren. Los hombres deben morir y ser juzgados e ir al infierno por sus pecados. Así nacimos con este destino malo, viviendo en el mundo y sufrimos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentación de Jeremías, capítulo 3, versículo 39, nos dice, el hombre viviente, el hombre que vive en este mundo, sufre por su propio pecado. Así dice. En otra versión, dice de misma palabra, dice allí, ¿cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? Ni modo, ¿verdad? Un bebé inteligente y muy guapo, muy hermoso, nació en una familia muy pobre. El niño guapo e inteligente sufre o no? Sufre. Porque nació en una familia muy pobre. Aunque sea inteligente, sea muy guapo, no importa. Vive en una familia muy pobre. Padece hambre, padece sufrimiento. Es verdad, ¿no? Nuestro ambiente, el mundo, está castigado por el pecado, por la maldad. También los hombres sufren por los malos y por el diablo, Satanás. ¿Sí? Por los enemigos, los hombres sufren también. La verdad es que nosotros vivimos en el mundo muy inseguro, muy peligroso, ¿sí o no? Yo escucho que dicen muchos,
aquí no hay seguridad, no hay justicia. El mundo es inseguro, muy peligroso y injusto. Por eso sufrimos por los malos y por el diablo, porque todavía el diablo está obrando, trabajando. Y sus siervos, los malos, también trabajan por él. Por eso muchos sufren. En el mundo malo y pecador no hay paz, ni seguridad, ni justicia. No solamente pasa aquí en México, también casi en todo el mundo, en todos los países. Las personas sufren. En Corea también. Aquí hay muchos rateros, asaltadores, ¿no? En Corea, menos que aquí, pero sí hay. Por la guerra sufren muchas personas, millones de personas sufren y muchas almas, muchas vidas murieron por la guerra. Todavía no se acaba la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Israel y sus enemigos. Hubo muchos muertos y heridos, ¿sí o no? Así es, hermano. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Debajo del sol quiere decir en la tierra castigada por Dios, maldecida. En el mundo malo y pecador. Vivimos en este mundo. Por eso pasan muchas cosas malas y feas y sufrimos. Salomón dice allí: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Él vio lo que pasa en el mundo. Es vanidad y aflicción. Eclesiastes capítulo 1, 14. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. El rey Salomón, el hombre más sabio, más rico, más amado por Dios, también sufrió. Y dijo allí: aborrecí mi vida. Job tuvo muchas dificultades, gran aflicción. De repente perdió todo. Perdió sus riquezas, perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos queridos, 10 hijos, hijas. Se murieron de repente. Hasta que perdió su salud. Está sufriendo en enfermedad. No le quedó nada, casi nada. Su esposa le maldijo. Maldice a tu Dios, así dijo. No hubo ni una persona que le consoló, ninguno. Así. Él no tuvo culpa. No tuvo que hizo algo mal. Pero le pasó, hermano. Si nosotros leemos el libro Job, nos transmite el gran dolor
de Job, ¿verdad? Si hubiera pasado a mí esa prueba tan fuerte, tan dolorosa, yo no podría aguantar. Pero si leemos todo el libro de Job, no podemos encontrar la respuesta exacta. La Biblia no dice exactamente sobre las aflicciones de Job. ¿Por qué le pasó a Job esa aflicción tan grande? No podemos encontrar la respuesta. Ciertamente hay aflicciones y dolor sin explicación, hermano. No trata de explicar aflicción o dolor de hombre, hermano. No se puede. A veces nosotros estamos en gran dilema. Por eso, Dios les permite las aflicciones y el dolor a los hombres para que ellos busquen a Dios. ¿Por qué Dios permite a los hombres? La razón es porque el hombre pecó. Por sus pecados sufre. Dios los castiga. Pero Dios ama a ellos. Dios no los abandona. Dios no solamente los castiga, sino los ama. Quiere salvarlos. Quiere dirigirlos a su bendición, a su salvación. Por eso, por medio de las aflicciones, los hombres tienen corazón humilde. Empieza a orar a Dios y buscar a Dios. Así, por medio de las aflicciones, los hombres pueden buscar a Dios y recibir la salvación. Los hombres que viven muy bien, sin aflicción, no es bendición, hermano. Puede ser maldición. Uno nació en una familia rica, muy buena, bien feliz. Puede vivir en toda su vida, sin problema, sin dificultad. Sufre mucho menos que otro. Y disfruta su vida. Vive muy bien. Pero así vive muy bien, muy cómodamente y disfruta bien todo lo que tiene. Mucha gente tiene celos de esa persona. Piensa que esa persona no tiene aflicción. Hombre feliz, bienaventurado, así piensan. Pero esa persona vive así, menos aflicción, disfruta su vida, luego muere, es todo. Al morir se acaba todo. No. Después de la muerte hay otro mundo, el mundo venidero, el mundo eterno. Por todo lo que tenía, él no buscó a Dios, no preparó su mundo eterno. Por eso será juzgado e irá al infierno. Así es. Si uno vive muy bien en tiempo corto en este mundo y se va al infierno, ¿es bendición, hermano? ¿Qué le parece? No, hermano.
La Biblia dice, nuestra vida de este mundo es un tiempo muy corto, como un puntito. Pero el mundo eterno, el mundo venidero es eterno. Debemos entrar en este mundo eterno y glorioso. No al infierno, hermano. Aunque suframos en este mundo, aunque pasemos mucho con dificultades, angustias, podemos aguantar. Si estamos seguros, tenemos seguridad y la esperanza de ir al cielo, podemos superar. ¿Sí o no? Sí, hermano. Y tenemos gran esperanza y viva de ser consolados por Dios y vivir eternamente en el reino glorioso de Dios. Allá podemos disfrutar más todo gozo, toda paz y toda felicidad con Dios. Vamos a buscar Lamentaciones. Después del libro Jeremías hay Lamentaciones de Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías, escribió Lamentaciones. El profeta Jeremías fue llamado el profeta de lágrimas. Él sufrió mucho, padeció muchas aflicciones y lloró muchísimo por el pueblo de Israel. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33. El libro Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí, ¿qué dice? Dios castiga, maldice al pecador, al malo. Dios castiga al hombre, pero no siempre. Dios tiene misericordia de ellos, lo ama, lo estima. Por eso no quiere que él se muera, se vaya al infierno. No. Dios tiene compasión. Dios tiene gran misericordia de esa persona. Porque el Señor no desecha para siempre, no abandona al hombre para siempre. Un tiempo le permite sufrir, lo castiga, pero Él tiene misericordia. Él se compadece. Tiene multitud de sus misericordias. Lo perdona y lo salva, lo bendice. Así. Por eso, la Biblia dice, Dios quiere que todos los hombres, hasta los malos, hasta los asesinos, hasta que nos hacen sufrir, los ama Dios. Quiere que todos los hombres reciban la salvación, conozcan a Él y su palabra, su verdad. Así es. Por eso, versículo 33 dice, porque Dios no aflige al hombre ni entristece voluntariamente.
a los hijos de los hombres. Aunque los castiga a los pecadores, a los malos, pero Él le duele el corazón. Como los hijos hacen mal, roban, hacen droga, son hijos desobedientes y malos, bien rebeldes. Los padres los disciplinan o no. Los disciplinan, los azotan. Luego, aunque el cuerpo de hijo malvado fue castigado, disciplinado, sufre su cuerpo nada más. Pero el padre que lo azota, le duele más, ¿no? ¿Dónde? El corazón. El corazón le duele más. Es verdad. Los padres que tienen hijos, hijas, comprenden muy bien. Creo que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo también tengo 2 hijas. Ya crecieron. Ya son adultas. Cuando eran niñas, a veces no me no me obedecieron bien, se pelearon entre ellas. Entonces yo les discipliné. Ellas lloran mucho, ¿verdad? Yo azoté, pegué su pompa, ¿no? Entonces siente dolor su cuerpo, pero yo sentí más dolor en mi corazón. ¿Sí? Ellas lloran, derraman lágrimas de sus ojos, pero yo lloré dentro. A veces, una vez yo discipliné, pegué mucho a mi hija, a una. Porque no me obedeció bien. Yo azoté mucho. Ella no quiso reconocer su error, ni pedir perdón. Por eso yo pegué más. Ella me ganó. Ya no pude pegar más. Yo pensé que así le pasaría algo mal. Hasta aquí. En otra ocasión, con disciplina, con varita, no sirve. Por eso, una vez, cuando ella hizo otra vez error, yo me pegué a mí mismo. Dije, tu padre, tú hiciste mal, también es mi culpa, porque yo no te enseñé bien. Por eso, yo merezco sufrir. Por eso yo me pegué. Al ver esto, mi hija reconoció su error. Creo que en este momento ella entendió su error y por su error, papá, le duele más. A veces nos pasa lo mismo. Nosotros somos hijos rebeldes, desobedientes, por nuestra ignorancia, por nuestro
carácter feo, por nuestra costumbre mala, no obedecemos a Dios Padre. Seguimos rebelándonos, desobedeciendo a Dios Padre. Dios nos castiga más fuertemente, pero le duele más el corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Dios castigó a los hombres, a los malos, malvados. Y muchos sufrieron, pero no dejan los hombres de pecar. Siguen pecando, rebelándose contra Dios. Dios les castiga más fuertemente. Muchos sufren, mueren. Le duele más el corazón de Dios. Al final, Dios dejó el castigo. Él se castigó a sí mismo, ¿no? Envió a su Hijo, cargó todos los pecados de nosotros. Él mismo sufrió en la cruz, así. Y nos salvó. Mostró su amor infinito a cada uno de nosotros. ¿No es así, hermano? ¿Es verdad? Nosotros lo recibimos, ese amor tan grande de Dios, y lo sentimos. Éramos bien rebeldes, ¿sí o no? Bien pecadores. La Biblia dice que éramos como un gusano. En otra versión, que Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 y 33, en otra versión de la Biblia, dice allí: el Señor no ha de abandonarnos para siempre, aunque hace sufrir, también se compadece, porque su amor es inmenso. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. Realmente no le agrada a Dios afligir, castigar a los hombres, ni causar dolor a los hombres. No es voluntad de Dios. No se agrada a Dios permitir dolor, sufrimiento y las aflicciones a nosotros. Voluntariamente no. Él no lo quiere, pero ni modo. Sin castigo, sin disciplina, nos desviamos más, nos rebelamos más, ¿sí o no? Por eso Dios nos castiga, nos disciplina, para corregirnos, para dirigirnos el camino correcto. Sin disciplina, nuestros hijos, hijas, crecen muy bien, pueden ser buenas personas. No creo, hermano. El hombre no es ajeno. El hombre es bien rebelde. Su corazón tiene corazón lleno de maldad. Así somos. Pero Dios tiene el amor inmenso, infinito. Con ese amor nos ama. ¿Quién comprende ese amor? El salvo, el salvo. Vamos a buscar Salmos capítulo 107. El libro Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107, versículo
10 al 15. Salmos 107, versículo 10 al 15. Yo les leo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hieros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tenemos muchas razones de agradecer a Dios y alabar al Señor, porque su amor es maravilloso para con nosotros. Tan grande, amor tan grande. ¿Sí? Dios amó al mundo de tal manera, Dios amó al mundo. ¿Quién comprenderá bien ese amor de Dios? Los hijos, hijas, cuando eran pequeños, aunque dicen, papá te amo, mamá te amo, yo sé que tú me amas. Los niños chiquitos todavía no entienden eso. Pero cuando ellos comprenden bien el amor de sus padres, ¿cuándo? Cuando se casen, no hermano. Cuando ellos tengan hijos, hijas. Cuando los padres padecen dolor, sufrimiento, preocupación por sus hijos, cuando ellos les duelen mucho el corazón por sus hijos, comprenderán corazón de sus padres qué les hizo. Ellos comprenderán el amor de sus padres. Por eso en Corea hay un dicho que cuando un hijo, hija se casó y tiene hijos, comprenderán el corazón de sus padres y amor de sus padres. Por nuestros pecados y maldades sufrimos. Por nuestra desobediencia sufrimos. Así estamos en tinieblas, en sombra de muerte, por las aflicciones. Pudimos buscar a Dios y arrepentirnos. Si no hubiéramos ser salvos. Nosotros rechazamos a Dios, lo ignoramos y seguimos viviendo en el pecado, en maldad. Así. Rechazamos la gracia de Dios. Pero cuando viene aflicción, tenemos corazón humillado, humilde. Tenemos corazón humilde. Y sufrimos, derramamos lágrimas, nos arrepentimos de nuestro pecado y
buscamos a Dios. Así pudimos recibir la salvación. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sin aflicciones, hermano, no, nunca hubiéramos buscado a Dios. Los salvos sufren mucho con las aflicciones y las tribulaciones. Los salvos sufren más que otro o menos. ¿Qué les parece? Los salvos, los hijos de Dios, sufren más en este mundo que otras personas no salvas o menos. Sufrimos más. Entonces, ¿por qué? Si somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, ¿por qué Dios nos permite más sufrimiento, más aflicciones? No es justo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos permite esto? Es nuestro dilema. Tenemos que saber. Pero realmente los salvos sufren más. La Biblia también dice eso. Vamos a buscar Salmos, capítulo 34. Salmos 34. Creo que recitamos, ¿no? Salmos 34, versículo 19. Salmos 34, 19. ¿Lo tienen? Veamos juntos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El justo se refiere el salvo. El salvo tiene muchas aflicciones o no. Sí, muchas. Muchas, pocas. Muchas. Entonces, ya, quiero dejar de ser cristiano salvo. Así. No podemos, hermano. Los israelitas, ellos salieron de Egipto, fueron libres, fueron salvos y pasaron ya el Mar Rojo, aunque querían regresar a Egipto, lo pudieron hacer. Ya no puede pasar el Mar Rojo, porque Dios no abre el Mar Rojo más. Así. Dios nos salvó, nos libró del mundo, del pecado. Así nos separó del mundo. Por eso pertenecemos a Dios, no al mundo. Por eso los cristianos salvos que viven en el mundo tienen más aflicción. Dios lo permite. ¿Por qué? ¿Para qué? Los salvos sufren por la disciplina de Dios. Primera razón es porque los salvos pecan. Cuando los salvos siguen pecando, Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos queridos. Dios no les deja seguir pecando. Entonces, un salvo, un hijo querido de Dios, vive mal, llega disciplina. Hay muchos cristianos, muchos hermanos, hermanas, que experimentaron esa disciplina. También es aflicción, ¿verdad? Sí, yo también. En vida cristiana,
casi estoy llevando más de 40 años. Mucho, ¿no? En mi vida cristiana. Cuando yo me desobedecí a Dios, me rebelé contra Dios. Dios me disciplinó. Yo recibí también muchas disciplinas del Señor. Estoy agradecido con esto. Por eso estoy aquí. También yo vi a muchos hermanos que sufren por disciplina de Dios. ¿Por qué pecaron? ¿Por qué cometieron errores? ¿Por qué no obedecen? Por eso llega disciplina. Vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 3. El libro Proverbios. Después del libro Salmos, hay libro Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Lo encontraron? Veamos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios castiga. Dios disciplina. ¿A quién? ¿A las personas no salvas? ¿A quién disciplina Dios? Al hijo, al salvo. Porque Dios es su padre, Él es su hijo querido. ¿Hay padre que no disciplina a su hijo? ¿Es bueno? Si hay un padre que no disciplina a su hijo, ¿es buen padre? No creo en él. Si es buen padre, ciertamente disciplina a sus hijos. Nuestro Dios es buen padre, buenísimo. Él, con su fidelidad, nos disciplina. Por eso los salvos padecen aflicciones y dolor por disciplina de Él. Para evitar esa disciplina, ¿qué hacemos? Obedecer a Dios. Pero difícil, ¿no? Nos cuesta mucho. Para obedecer a Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios, ¿nos cuesta mucho o no? ¿Es difícil o fácil? Difícil. Alguno dice que tiene carácter más fuerte. Es dificilísimo. Sí, le cuesta más. Para obedecer a Dios, para vivir correctamente conforme a la voluntad de Dios, debe batallar contra su carne. Debe sujetarla. Así, ¿sufre o no? Sufre. Yo vi algunos hermanos en Corea, seguía desobedeciendo a Dios, aunque él recibió castigo. Muchas disciplinas. Sigue siendo rebeldes, al final llega la muerte. Yo vi a algunos hermanos que murieron por accidente o por enfermedad. La disciplina, el castigo doloroso llega poco tarde.
A veces en la iglesia hay algunos hermanos que se pelean con otros hermanos. Son hermanos conflictivos, complicados. Se pelean con cualquier hermano. Entonces, parece que como un gran tropiezo. Disculpe, hermano, como un pastor. Pensé que, porque Dios no lo castiga. Espero que Dios lo castigue y lo cambie. Por favor, Señor, lo castigue. Después, yo no debo hacer así. Debo orar por él. Pero, humanamente, he pensado un tiempo, porque Dios no lo castiga. Yo no puedo castigar, pero sí Dios, para que él se cambie. Lleva mucho tiempo, más de 10 años, algún siervo que tiene carácter muy fuerte, me hizo sufrir, me hizo llorar. Más de 10 años, yo pensé, ¿por qué Dios lo deja? No solamente a mí, a muchos hermanos. Hizo llorar a los hermanos. Señor, ¿por qué lo deja así? Castíguelo. No castiga a Dios. Por eso estuve en dilema. Porque Dios no lo castiga. ¿Por qué castiga a los hermanos que obedecen? Y no a él. Creo que hubo pequeños castigos, hermano. A él le pasó. Pero él sigue teniendo corazón duro, desobedeciendo. Lleva más tiempo. Después de que yo me moví a otra iglesia, escuché que él fue bien castigado, muy fuertemente. Le pasó algo muy mal. Sí. Yo no puedo decir más detalladamente. Llegó castigo muy fuerte, hermano. Yo vi a otro hermano, era un diácono, un líder de iglesia. Él también hizo sufrir a muchos hermanos, hasta al pastor encargado. Yo, aquel tiempo, era pastor ayudante, ¿sí? Como misionero, Julio. Y el pastor encargado de esa iglesia, yo le ayudé, le serví. Pero un diácono siempre estuvo en contra del pastor y hizo mucho sufrir a los hermanos. No pasó nada. Parece que todo iba bien. Pero después de que yo me fui de esa iglesia para cargar una iglesia, después de muchos años, creo que más de 10 años, pasaron más de 10 años, yo escuché de él que falleció por accidente. Me siento muy mal. Pero así llega, hermano. Llega el castigo. Aunque se tarda, tenga cuidado. A veces nuestro corazón, nuestra conciencia, siente eso, ¿no? Yo sigo viviendo así, llegará castigo de Dios. Así. Un salvo, lo siente, lo sabe, y tiene temor de disciplina de Dios, pero sigue siendo rebelde. Llegará
un momento, llegará el momento en que Dios lo castiga. ¿Sí o no? Sí, verdad. Es verdad. Yo he visto, hermano, a muchos que recibieron castigo fuerte. También hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, ¿no? A Saúl, a Sansón, a Salomón, a David, hasta a los buenos siervos y fieles llegó castigo fuerte, hermano. Tengamos mucho cuidado con disciplina de Dios. Segundo, los salvos sufren por el diablo y el mundo mal. Es verdad. Todos los hombres sufren, los salvos también sufren. Encima de esto, los salvos sufren más. ¿Por qué? El diablo ataca a los salvos. El mundo odia a los cristianos salvos y persigue. Porque nuestro Señor fue perseguido por el mundo, hermano. Vamos a buscar San Juan capítulo 15. San Juan 15, versículo 18 al 20. El libro San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. ¿Lo encontraron? Yo les leo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo, ¿a quién aborreció? ¿A quién primero? Al Señor, a nuestro Señor. Señor nos dijo de antemano, el mundo que me aborreció, les aborrecerá. El mundo que me persiguió, te perseguirá. El mundo nos persigue, nos odia, nos ataca. Por eso, los salvos sufren más o no. Sí. Porque nosotros no somos del mundo. Si fuéramos amigos del mundo, el mundo no nos favorece, nos ama. Si fuéramos siervos del diablo no nos ataca. ¿Verdad? Hay amigos del diablo, buenos siervos del diablo, que le pasa todo muy bien. Su negocio crece bien, es buen, robusto, no tiene problema de salud, vive muy bien, tiene riquezas. Porque Satanás le da esas cosas. Porque es su siervo, es su amigo. Pero a los cristianos salvos, Satanás ataca, tienta, prueba. Quiere hacernos caer.
y pecar. Así. Por eso sufrimos. Tenemos 3 enemigos grandes. ¿Sí? Los cristianos salvos tienen 3 enemigos grandes. Primero enemigo, ¿quién es? Mi carne es enemigo. Y el diablo. Y el mundo. Tenemos 3 enemigos. Por eso, ¿sufrimos o no? Sí, sufrimos. Para las personas no salvas, ellos no tienen estos enemigos. Ellos viven muy bien, disfrutan su vida, pecan, no sufren. El mundo aborrece y persigue a los salvos. ¿Qué quiere? ¿Que sea el perseguidor o el perseguido? ¿Qué quiere? ¿Que sea el perseguidor o el perseguido? Perseguido, ¿no? Aunque suframos. Saulo era hombre que persiguió a la iglesia, a los cristianos. Cuando diácono Esteban estaba predicando la palabra de Dios, evangelio, Saulo estuvo con su gente que quería matarlo, ¿no? Aunque él no mató directamente a Esteban, pero estuvo en grupo de los judíos que mataron, apedrearon a Esteban. Saulo era gran enemigo de los cristianos salvos, pero Dios lo convirtió, ¿no? En Pablo. Saulo se convirtió en Pablo. El gran perseguidor se convirtió en el perseguido. Él persiguió mucho a los cristianos salvos, pero después de recibir la salvación, él fue perseguido mucho por el mundo, ¿sí o no? Por los judíos. Él nunca quería volverse al perseguidor, ¿no? Él está pasando con sufrimiento y persecución de los judíos. Yo no quiero aguantar más, no puedo aguantar. Bueno, quiero dejar de ser cristiano. Quiero volverme al pasado, ser perseguidor. ¿Así él ha pensado? Creo que no. Cuando viene dificultad, viene sufrimiento, ¿usted cómo reacciona? ¿No se arrepiente de que fue salvo y quiere dejar o volverse al mundo, a la persona del pasado? ¿Quiere volverse? Como los judíos que querían regresar a Egipto y se rebelaron contra Dios. Nuestra carne sí, pero nosotros no debemos dejar a nuestra carne como bien rebelde. Tenemos que sujetarla. Debemos estar gozosos. Cuando viene tribulación, si es la voluntad de Dios, hermano, debemos aceptar y estar agradecidos, gozosos. Los salvos sufren sin causa ni por las culpas. A veces ellos sufren ni siquiera entender
¿con qué razón padecen? Nuestro gran dilema es, nos pasa algo mal, nos permite Dios gran sufrimiento y aflicción, aunque no pequemos, aunque seguimos obedeciendo, haciendo la obra de Dios. ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios permite a sus hijos que obedecen a Dios, viven conforme a su voluntad, como a Job? ¿Qué hizo Job? No hizo mal, ¿no? Él obedeció muy bien al Señor, porque le permitió esa aflicción tan grande. Job no pudo entender por qué Dios me permitió esa aflicción. Por eso él quiso morir. Ya dejó ganas de vivir. Ya no, mejor me muero. Él amaba mucho la muerte, hermano. A veces nos pasa. Por eso nosotros preguntamos o gritamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me permites eso? ¿Qué culpa tengo? ¿Qué hice mal, Señor? Así preguntamos, ¿no? ¿Por qué, Señor, permitió a nuestra familia, a nuestros hermanos, a mis parientes? ¿Por qué, Señor? Ellos no hicieron mal. Ellos trabajan por ti. Ellos estuvieron haciendo tu obra, obedeciendo a ti. Ellos fueron para predicar el evangelio. ¿Por qué les permitió Dios ese dolor tan grande, gran tristeza? ¿Por qué? No podemos entender ahora por qué Dios lo permitió. No podemos, hermano. Pero Dios nos permitirá un tiempo, un cierto tiempo en que podemos entender. Aunque no podemos entender sobre esa aflicción, ni explicar, pero podemos confiar en Dios. ¿Sí o no? Porque Él nunca falla. Porque Él tiene control, tiene respuesta. Si Él lo permite, si Él nos permite esa aflicción, tiene propósito, tiene voluntad. Podemos confiar en eso, hermano. Aunque no lo sufrimos, podríamos obedecer a Él y aceptar. Y esperando, confiando en Él. Porque Él nunca falla. Él es fiel y bueno siempre a nosotros. Si Él nos permite, tiene propósito, tiene plan. Podemos confiar en Él. Los salvos sufren por el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar 1 Pedro, el libro 1 Pedro, capítulo 4, versículo
12 al 16, yo les leo. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Yo les leo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os poseéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Veamos, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así, hermano. Viene alguna aflicción, una prueba fuerte. No nos quejemos, hermano. Si no, aceptemos y esperemos la respuesta de Dios, aunque sea poco tarde o mucho, esperemos. No pequemos. No seamos apurados de pecar o quejarnos. Si nosotros padecemos sin culpa, es gloria de Dios. Dios nos dará gran recompensa. ¿Sí? Si nosotros padecemos sufrimiento, aflicción por Dios, por su evangelio, por su iglesia, por el Señor, podemos estar gozosos, agradecidos. ¿Sí o no? Si nos cuesta, nos duele mucho el corazón, pero tratemos de gozarnos, agradecer a Dios. Sí, hermano, aunque no podemos saber qué razón, con qué razón Dios me permitió, no podemos explicar bien por qué, pero no seamos incrédulos. No pequemos, hermano. No nos quejemos. Esperemos en Dios. Confiemos más en Él. Porque ciertamente Dios nos trae la respuesta y la bendición y buen fruto. Podemos creer en esto, hermano, porque Dios que nos permite aflicción y tribulación nunca falla. Nosotros sí fallamos, pero Dios nunca falla. Él tiene propósito, tiene control, tiene respuesta. Lo esperamos. ¿Sí, hermano? Sí. Los salvos deben tomar la decisión que no sufran por el pecado, sino por el Señor. Aquí dice, versículo 15. Veamos juntos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en lo ajeno. No vamos a sufrir por el pecado,
por desobediencia, hermano, por castigo de Dios. No suframos, sino por el Señor, por el Evangelio, por la iglesia. ¿Sí, hermano? Uno que sufre por el castigo no tiene valor. Sufrimiento no le sirve mucho, pero uno que no tiene pecado, sufre por Dios, sufre por el Evangelio, sufre por los hermanos, tiene recompensa, llegará gran bendición. Con esa promesa de Dios podemos esperar y confiar en Dios y su palabra. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hoy hasta aquí. En otro domingo vamos a seguir aprendiendo sobre el tema de aflicción de los salvos. ¿Sí, hermano? Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y bendito y misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu misericordia, tu bendición. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Nosotros a veces sufrimos por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Recibimos tu castigo, tu disciplina. Pero, Señor, líbrenos de ese error. Haznos sufrir por ti, por tu reino, por tu iglesia y por tu evangelio. Aunque estamos pasando con dificultad, con aflicción, podemos esperar tu respuesta, confiando más en ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque somos muy débiles y frágiles. Señor, no nos permita sufrir más y esperar. Danos tu respuesta. Haznos saber tu plan, tu santa voluntad y confiar en tu palabra. No nos permitas caer, Señor. Anima a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Señor, permíteles recordar que estás con nosotros. Estás en medio de nuestra aflicción con nosotros. Haznos dejar todo en tus manos poderosas y misericordiosas. Haznos ser triunfadores de la fe y hacerte ser glorificado y alabado. Que hagas tu santa voluntad, Señor, en nuestra vida. Danos la fe más fuerte, más confianza en ti, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.